Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como saben, en estas últimas jornadas del año, pues aprovechando para palpar distintos ámbitos y hacer balances, que es lo que toca en fechas como estas. Hoy miramos de lleno al Senado, a la Cámara Alta, y para ello contamos ya con la presencia en nuestros estudios del senador nacional del Partido Popular en representación a la provincia de Albacete, el señor Dimas Cuevas. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad también. Y feliz año. Y feliz año, que estamos a punto ya de tocar el 2014, un año que, sobre todo desde el Partido Popular y a tenor de lo escuchado en las últimas jornadas, en los diferentes balances y recapitulación de datos que se nos han ido dando, sobre todo desde el sentido del gobierno a nivel local, regional y también nacional, es un año que el Partido Popular espera con esperanza, ¿no?, el 2014. Pues sí, yo creo que 2012 fue el año de la amenaza de intervención europea, donde estábamos tan mal que todo el mundo se temía una intervención inmediata. 2013 ha sido el año de las reformas y de la normalización, y 2014 estoy convencido va a ser el año del empleo. Va a ser el año de la creación de empleo, el año en que ya de una vez por todas acabemos con esta crisis, con esta larga crisis, y la creación de empleo y la creación de riqueza y la consolidación de la economía española sea una realidad. Dimas, ¿qué nota le pondría a nivel de actividad, de intensidad también en el trabajo, sobre todo en el Senado, a este 2013 que estamos a punto de despedir? Ha sido un año intensísimo, un año de una amplitud normativa inusitada. O sea, yo que este ha sido mi quinto año en el Senado, si no recuerdo mal, no recuerdo ningún año con tanta actividad legislativa. En el último pleno, en el penúltimo pleno aprobamos los presupuestos, pero en el último pleno aprobamos leyes tan importantes como la de la administración local y la de las pensiones. En el último pleno del año, que suele ser un pleno de... bueno, de trámite casi. Pleno escoba, ¿no? Y sin embargo, ya digo, dos leyes importantísimas. Por un lado, la reforma de la administración, que tiene que conseguir grandes ahorros para adelgazar la administración, hacer una administración más austera, más adecuada a las necesidades de este país. Por supuesto, también menos costosa para los ciudadanos, empezando por los ayuntamientos, pero subiendo a las diputaciones, a las autonomías y a la administración central. O, como digo, la ley de pensiones, que va a garantizar las pensiones durante décadas, que es lo que necesita este país, acabar con el déficit de las pensiones, es decir, que sea sostenible el sistema, y además garantizar que va a haber subidas de las pensiones, que serán pequeñas cuando las cosas vayan mal como ahora, pero que van a ser mayores cuando la economía empiece a repuntar. Es solo un ejemplo de esa actividad legislativa, ya digo, muy importante, muy intensa. No quiero poner nota porque quedaría inmodesto si digo un 10, pero podría decir un 11, porque hay una actividad legislativa que yo no recuerdo hace muchos años. En el Senado, evidentemente, el Senado es el trasunto del Congreso, porque al Senado llegan las leyes de segunda lectura cuando ya han pasado por el Congreso, y cuando han salido del Consejo de Ministros. A este gobierno se le podrá tildar de muchas cosas, pero de inactivo no. Y pongo un ejemplo más. Surge una subasta de electricidad con un resultado inaceptable para todos, y no pasaron ni 24 horas para que este gobierno actuara y cortara esa subasta. Pero es que hoy, en el último Consejo de Ministros del año, que también suele ser Consejo de Ministros casi de despedida, de nos veremos el año que viene, pues ya se van a poner medidas para que no vuelva a ocurrir, para que no volvamos a llevarnos ese susto de que de pronto un día las eléctricas hagan lo que hagan y te encuentres con que la luz te va a subir un 11% de golpe. Este gobierno en 24 horas reaccionó y en una semana va a poner medidas para que eso no vuelva a suceder. Por lo tanto, se pueden decir muchas cosas de este gobierno, pero que es inactivo no. Hoy, por ejemplo, ha mencionado este último Consejo de Ministros en el que se va a abordar ese asunto de la tarifa eléctrica. Otro también que ha sido muy comentado desde primeras horas de la mañana, pues esa congelación de lo que es el salario mínimo interprofesional en nuestro país, que ya está recibiendo algunas críticas, sobre todo desde el ámbito de los sindicatos en España. ¿Qué tiene usted que decir ante esta propuesta? Bueno, en primer lugar, quiero decir que la inflación está tan contenida que tiende a cero. Tenemos una inflación a veces incluso negativa, en algunos meses se da inflación negativa. Este año la inflación no va a llegar ni al 1%, con lo cual no es igual años de 5 o 6% de inflación, de efectivamente los salarios tenían que adaptarse a esa situación, a una situación como la actual, donde los precios están tan contenidos que la inflación es prácticamente residual. Entonces, es lógico que con una inflación que tiende a cero no se ponga en peligro la recuperación con incrementos del salario mínimo. El salario mínimo es más una referencia que un salario real. Es verdad que hay gente que cobra el salario mínimo, pero la gran parte de los trabajadores cobran algo más que el salario mínimo. Con lo cual el salario mínimo es más una referencia, un tope mínimo, que un salario real que perciba la gente. Es cierto, hay millones de personas que lo cobran, no sé, empleados del hogar, determinados sectores, pero en general el salario mínimo es más una referencia, un tope mínimo que otra cosa. Y es razonable que en un momento que la inflación es tan baja,
Afortunadamente, eso es bueno, que la inflación sea baja. En este país es razonable que se mantenga el salario mínimo para evitar que se ponga en peligro esa recuperación que tiene que basarse esencialmente en la creación de empleo y en la competitividad de las empresas. Cualquier subida del salario mínimo en este momento, sobre todo por encima de la inflación, sería negativo para eso. Y es que la inflación, como digo, tiende a cero. La inflación es tan baja que ¿qué podría subir el salario mínimo? El 0,5%, 3 euros al mes. ¿Merece la pena mandar ese mensaje por 3 euros que puede subir? Yo creo que es una medida razonable en este momento y adecuada para conseguir lo que todos queremos, que es que se cree empleo a base de la creación de riqueza y de empresas y de la actuación de los autónomos, por supuesto. Atendiendo a esa razón de la inflación que nos acaba de dar, sí es comprensible, entendible la medida. El problema puede surgir cuando empezamos a comparar quizá lo que es el salario mínimo interprofesional que hay aquí en España con los que hay en otros países inmediatamente cercanos a nosotros, porque ahora mismo estamos en niveles que nos sitúan pues muy parejos a países como puedan ser Grecia o Portugal, pero países como Francia nos superan de largo y en general la media europea está bastante por encima. Hay de todo. No está tan por encima de la media. Hay países con un salario base muy alto, Luxemburgo, pero claro, Luxemburgo es un país 1.400 euros en Francia, por ejemplo. Pero no afecta a todo el mundo. Es un concepto distinto de salario base, el que hay en Francia que el que hay aquí. Alemania no tiene salario mínimo. Están ahora en la duda de poner un salario mínimo en Alemania. Y Alemania, con una riqueza mucho mayor, con una situación económica mucho mejor que la que tiene España, se está hablando de un salario mínimo de en torno a 900 euros. Y España está en 720 con extras. 650 en 12 pagas, pero con las extras está en 720, 730 euros. Con lo cual no hay tanta diferencia entre el salario mínimo que tiene España y el que se está planteando poner en Alemania. Hay países que lo tienen más alto, es cierto, pero no es de aplicación automática como lo es en España. Entonces, esto también procede de una tradición de muchos años. Es decir, no podemos plantear ahora, vamos a subir el salario el 20% o el 30%. Eso no hay economía que lo soporte. Y cada país tiene sus propias particularidades. Entonces, hablar de que en Europa es mucho más alto el salario mínimo no es del todo cierto. Hay países con un salario mínimo muy alto y hay países con un salario mínimo muy similar al de España o incluso inferior. Y no solo Grecia y Portugal. Hay otros países de Europa también adelantados que tienen un salario mínimo similar al de España y algunos, como digo, que ni siquiera tienen salario mínimo, porque esto es opinable, ¿no? Si eso no necesita un salario mínimo. Es más importante plantear el salario medio. Y España, el salario medio, está un poquito por debajo de la media europea, pero no está en la mitad. Con lo cual, lo que de verdad hay que... Creo yo que la información económica más acorde a la realidad es el salario medio, y en España el salario medio ha bajado un poquito, es cierto. También es cierto que porque hay menos gente trabajando, pero está en unos niveles parecidos al de la media europea. Dimas, ha dicho antes que 2013 ha sido un año eminentemente reformista. De todas esas novedades que se han ido poniendo en marcha en los últimos 12 meses, ¿con cuál se quedaría usted de una manera más especial, sobre todo por las consecuencias positivas que a su juicio cree que pueden tener en lo que puede ser la mejora de la situación del país? Bueno, pues aparte de las que ya conocemos a corto plazo, la reforma del sistema financiero, la de la administración local, creo que es muy importante la reforma de la educación. Se les está dando menos importancia de la que tiene. Necesitamos reformar la enseñanza en este país. Es imprescindible. Sobre todo es imprescindible recuperar el concepto de esfuerzo. Es decir, no se puede pasar de curso con 4 suspensas. No podemos aceptar que un 30% de los alumnos dejen los estudios de forma anticipada, es decir, antes de los 16 años, que es la edad de enseñanza obligatoria en España. No podemos permitir que haya un 30% de repetidores. Ese tipo de cosas son contra las que tenemos que luchar. No sé, a mí claro, ya parece uno viejo, ¿no? Pero a veces mis hijos me preguntan un tema, una duda que tienen del colegio, y yo les digo esto. Dice, no me acuerdo porque lo di el mes pasado, ¿sabes? Y yo hace 40 años y me acuerdo. Tenemos que recuperar el concepto de que hay que aprender, de que hace falta un esfuerzo para aprender, de que el esfuerzo tiene su recompensa y el no esfuerzo no la tiene. No digo que tenga que tener un premio, o sea, un castigo, pero al menos no tiene un premio. Y creo que en ese sentido la reforma de la educación, la ley de calidad de educación, que se queda un poquito corta, todavía se queda un poquito corta, pero es un camino que empezamos a andar de recuperación del esfuerzo y recuperación de la calidad en la educación. A mí me parece importantísimo y deseo que se ponga en marcha, tal como está previsto en los próximos 2 cursos, para que ya se empiece a notar. Eso va a ser un beneficio para la sociedad, para nuestros hijos, para los chavales y también para los futuros empleados, porque para poder estar empleado uno tiene que tener una mínima formación de todo tipo. Y por eso creo que la reforma de la educación es básica, es muy importante y yo confío en que dé sus frutos a un medio plazo. ¿Ha dolido que, por ejemplo, esta reforma importante, que en todo país una reforma del ámbito educativo pues es de las más trascendentales, no haya contado con el apoyo que se esperaba o se debía tener?
Bueno, cada uno es responsable de sus retos. Yo creo que aquí ha habido una cuestión puramente ideológica y de oposición al gobierno. Yo no puedo creerme que los padres estén en contra de la reforma de la educación. No puedo creerme que los padres estén en contra de que se mejore la calidad de la educación. No me lo puedo creer. Me puedo creer que determinados padres, que dicen representar a todos los padres, por cuestiones ideológicas y a priorísticas, estén en contra de cualquier cosa que diga este gobierno, que es lo que ha ocurrido. No me puedo creer que los profesores estén en desacuerdo con una ley que pretende fomentar la calidad de la educación, el respeto al profesorado y la mejora de la calidad en general del sistema de educación. No me lo puedo creer. Me puedo creer que ciertos profesores, que dicen representar a todos los profesores, estén en contra de esa reforma simplemente porque están en contra de cualquier cosa que diga este gobierno. Es lo que llama Rajoy la mayoría silenciosa. Seguramente esa mayoría silenciosa de padres, de profesores, están de acuerdo con que se mejore la calidad, y hay una minoría muy ruidosa que dice ser representativa y que, bueno, pues son los que están en contra por cuestiones meramente ideológicas, ni siquiera ideológicas, meramente partidistas. ¿Qué valoración hace de esa oposición ruidosa, al hilo de lo que acaba de comentar, que también han suscitado pues leyes recientes que se han tramitado, como pueda ser esta ley de la seguridad ciudadana, que algunos han venido a calificar como ley mordaza, o como pueda estar siendo la reforma del Código Penal, sobre todo en esa novedad que implicaría la prisión permanente revisable, todas estas críticas que están suscitando? Me llama la atención la gente que se empeña en defender a los malos, por simplificar. Yo no voy a defender a que queme un contenedor, lo siento, no me voy a defender. No voy a defender a que le pegue un policía, no lo voy a defender. Al que hace una barricada, no lo pienso defender. Esas personas merecen un castigo social. Y el castigo social es una sanción, es el que tenga que ser. Y si hay actitudes violentas que perjudican la convivencia, la sociedad tiene derecho a intervenir ante ellas. Y eso no es ninguna mordaza, ¿ve usted? Aquí no se está poniendo mordaza, se está intentando que la gente no haga esas cosas que he dicho, que intente tomar el Congreso, que agreda a los policías, que agreda a los políticos, que agreda al que pasa por la calle y no tiene culpa de nada. Y es evidente que hace falta, como la hay, la Ley de Seguridad Ciudadana no es algo nuevo, la hay en este periodo de hace muchos años, porque hace falta que eso esté regulado, para que se sepa ante un hecho cuál es la respuesta de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que va a haber con el cambio del Código Penal una serie de conductas que salgan del Código Penal, es decir, que ya no van a ser delitos, el concepto de falta desaparece. Entonces, lo que antes era una falta, que necesitaba un juez, una infraestructura grande, ahora queda en una infracción administrativa. Pero bueno, hay muchas infracciones administrativas que están ya reguladas, ¿no? De muchos tipos, desde fumarse un porro no es delito, pero es infracción administrativa, por poner un ejemplo, ¿no? O ir a 120 por hora en una carretera de 100 no es un delito, es una infracción administrativa. Bueno, pues determinadas actitudes en la calle violentas van a ser faltas administrativas y como tal van a recibir su sanción. Y me sorprende que se defienda a quien comete cosas que perjudican como digo, al que pasa por la calle y no tiene culpa de nada. Yo creo que hay que regular las cosas dentro de la libertad, hay libertad de expresión, hay libertad de manifestación, pero usted no puede hacer lo que quiera, ni en la calle ni en un sitio donde afecta a los demás. Eso por un lado. Segundo lugar, cadena perpetua permanente. Bueno, prisión perpetua revisable permanente. Esa prisión revisable permanente está en la mayor parte de los países de Europa. Es una demanda de la sociedad. No podemos escandalizarnos porque salgan a la calle violadores o terroristas por el fin de la doctrina Parot y a la vez criticar que pongamos solución de futuro. La solución de futuro no puede aplicarse a lo que ya ha cometido, porque las leyes penales, como todo el mundo sabe, no pueden ser retroactivas. Pero a partir de hoy, que la gente sepa, que cometa un delito determinado sepa que no van a salir nunca de la cárcel, salvo que se rehabilite. Si se rehabilita, a partir de los 25 o 30 años saldrá a la calle como ahora. Y si no se rehabilita, se irá en la cárcel hasta que se muera. Porque si no puede convivir con las demás personas, tendrá que estar en la cárcel. Y eso está en todos los países de Europa. Y yo, que soy completamente contrario a la pena de muerte, creo que la pena de muerte no se debe volver nunca, ni en este país, ni a ser posible en el resto del mundo. Pero soy totalmente partidario de la prisión perpetua revisable. Creo que la sociedad lo demanda y, como digo, me parece una tremenda incoherencia criticar que sean a los violadores o los asesinos de niños por el fin de la doctrina Parot y a la vez criticar la solución a ese tema. La solución es una prisión perpetua revisable y estamos decididos a sacarlo adelante. Estamos convencidos que es perfectamente constitucional, que es perfectamente lógica y que es comparable a los ordenamientos de la gran parte de los países de nuestro entorno. Hace unos días nos visitaba en este mismo estudio el diputado nacional del Partido Popular, don Francisco Molinero. A él le preguntaba, que además es un hombre muy vinculado al derecho por su profesión,
¿Qué creía que había hecho de daño no solo a este gobierno, sino también a todos los anteriores, pues esa derogación de la doctrina Parot a través de la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? Él aseguraba que había sido muy grande el daño que se había hecho y que no compartía en absoluto lo que había sido la sentencia. Dimas, ¿qué opinas sobre lo que ha ocurrido? Vamos a ver, esta es la clásica sentencia que uno no tiene más remedio que acatar, pero no tiene por qué compartir. Yo no comparto. Creo que era razonable la doctrina Parot. Se ha desarrollado durante muchos años. No es razonable que tenga la misma pena quien mata a 20 que quien mata a 1, por simplificar. No es razonable quien comete un homicidio, muchas veces puramente culposo, sin dolo, que comete un asesinato y con ensañamiento, como ha ocurrido. La doctrina Parot permitía poner una cierta solución a esa situación. Por desgracia, ha venido un tribunal extranjero que seguramente no conoce la situación anímica de este país y ha tomado una determinación en base a supuestos derechos humanos. Yo creo que más derecho humano que el de Marta de Castillo no es el del asesino de Marta de Castillo, pero bueno, supuestos derechos humanos, y es una sentencia que no tenemos más remedio que acatar, que tragarnos el sapo, hablando mal y pronto. Este país tiene una serie de compromisos internacionales y no puede no cumplir una sentencia, no puede, o sea, nos echarían del sistema internacional, no podemos incumplir una sentencia. A mí cuando me dicen, pues es muy fácil, no se cumple, no es tan fácil. Resulta que los tribunales tienen una serie de potestades y en tribunal internacional, dentro de un convenio internacional que ha suscrito España, no tenemos más remedio que, con perdón por la palabra, envainárnosla, con todo el desprecio que nos supone los resultados de esa sentencia. Y creo que para todos ha sido un sapo muy difícil de tragar, pero como digo, afortunadamente estamos poniendo la solución para que esto no vuelva a suceder dentro de 10 o de 15 años. Vamos a tener una prisión perpetua revisable, para que quien no esté capacitado para salir, como ha ocurrido con esos violadores, que ahora nos dicen que no están arrepentidos, pues no habrían salido con la reforma legal que va a poner en marcha este país. Antes ha mencionado por encima una reforma importante relacionada con el sistema de pensiones. En concreto ha sido a través de la ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Ayer le preguntábamos sobre esta misma cuestión al senador por el Partido Socialista, Pedro Antonio Ruiz Santos, y él venía a resumir lo que ha ocurrido con este asunto y ampliar el coto a muchos otros, asegurando que el Partido Popular ha empleado la política del miedo en todo momento con la gente, diciéndole que había un peligro de que se quedasen sin nada, para que al final, con lo que hay, pues la ciudadanía se tenga que conformar. ¿Qué podemos decirle a esto? El sistema de pensiones nos cuesta en España aproximadamente, números, 120.000 millones de euros al año. De esos 120.000, este año solo ha ingresado 110.000 y ha gastado 120.000. Tenemos un déficit este año de 10.000 millones de euros, que es casi el 10% del sistema de pensiones. Una de cada 3 euros que se gastan públicos van a pensiones. Y tenemos un 10% de déficit en este momento. Es verdad que hay una crisis económica, que cuando se cree más empleo va a ser menor el déficit, es verdad, pero no podemos negar tampoco que el sistema de pensiones no puede tener un déficit estructural. El déficit coyuntural se solucionará. Para eso está el fondo de las pensiones, la hucha de las pensiones, para los problemas coyunturales. Hay 2 años de crisis, para eso tenemos los ahorros, eso estamos haciendo, pero es que ya esto empieza a ser estructural. Cada vez estamos tendiendo ya a que un cotizante mantiene un pensionista. A Dios gracias, ha crecido mucho la esperanza de vida, a Dios gracias. Pero antes la pensión se cobraba durante una media de 10 años y ahora se cobra durante una media de 20. 20 años es lo que se estima que una persona va a recibir su pensión con 85 años, 83 o 87, depende de hombres y mujeres, de esperanza de vida, te jubilas con 63, 65, 20 años de... Además, afortunadamente también, hay más gente que se jubila con pensiones más altas. Porque se cotiza más, los sueldos han subido, y entonces, estructuralmente tenemos un problema. Un problema que hay que solucionar desde ya, porque lo que no podemos hacer es permitir que el problema se eternice. Lo que no vamos a hacer es volver al sistema de Zapatero de congelar las pensiones y problemas solucionados. No, digo usted, congelar las pensiones o no. La gente tiene un derecho, unas expectativas de seguir cobrando su pensión. Y lo que no podemos hacer es cerrar los ojos. Y el Partido Socialista hizo su propia reforma de las pensiones con el mismo objetivo. No nos olvidemos. Es que ahora dice el señor Pedro Antonio Ruiz Santos que nosotros aplicamos el mío. ¿Y usted qué hizo hace 4 años cuando hizo su reforma de pensiones? Para incrementar la de jubilación 2 años y para incrementar a 25 los años de periodo de cálculo de la pensión. Tomó medidas para solucionar un problema estructural. Y ahora dicen, y lo están haciendo sin el apoyo de la sociedad, sin los interlocutores sociales, sin la oposición. Oye, usted,
Usted aprobó su reforma sin el apoyo de interlocutores sociales ni del Partido Popular. Ahora, el Partido Popular lo que está haciendo es una reforma con mucho más calado y sobre todo con mucha más previsión de futuro que la que hizo el Partido Socialista, que no dejó de ser, recordemos, una imposición de Europa, que esa sí fue una imposición de Europa, de los tiempos en cuando a Zapatero le llamaba Obama y Merkel le decían, espabila que te intervenimos. Ahora, con tranquilidad, con la calma de que ya no nos llaman a decir espabila que te intervenimos, estamos haciendo una reforma a mucho más largo plazo para garantizar que las pensiones sean sostenibles hoy y dentro de 20 años. ¿Y eso supone un esfuerzo de todos? Sí, lo supone. Quien diga lo contrario miente, es verdad. Tenemos que esforzarnos todos un poco más. Y la pensión media quizá baje un poquito, a cambio se mantendrá y subirá año tras año, cosa que hasta ahora no venía ocurriendo. No nos olvidemos que aquí el único gobierno que ha congelado la pensión y por tanto los ha bajado ha sido el gobierno socialista, el de Zapatero, y que aplicó, como digo, su propia reforma, que se ha demostrado incapaz de resolver el problema, y nosotros estamos dispuestos a resolver un problema a largo plazo. Si además, ¿quién se va a complicar la vida? Es que hay ciertos argumentos que no los entiendo. ¿Qué es más fácil para un gobierno? Ya veremos. Cuando llegue el problema dentro de 20 años, que lo resuelva el que llegue, no. El nuestro es un gobierno más serio. No que él resuelva el problema el que llegue dentro de 20 años, no. Hay que empezar a resolverlo ya. Porque si no, dentro de 20 años será dramático. Y para que no sea dramático dentro de 20 años, y esto no es asustar, esto es decir la verdad, tenemos que empezar a corregir desde ya. ¿Qué es más cómodo? Lo que decía el señor Zapatero. Toma, 400 euros. Toma, 2.500 de cheque bebé. Toma, y luego ya pagará el que venga. No. Este es un gobierno serio que tiene que actuar para problemas de largo plazo, empezar a solucionarlos ya, para que sea sencillo, para que sea asumible y no llegue a convertirse en un grave problema, porque como digo, ya empieza a ser estructural el déficit de las pensiones y eso no podemos tolerar. Se ha hablado mucho de todas estas cuestiones que hemos comentado hasta ahora y se está empezando a hablar y mucho, y seguramente será así hasta la primavera, que será cuando se empiece a definir la cuestión, todo lo que se diga en torno a la nueva ley del aborto. Ya hemos empezado a escuchar pues incluso las primeras voces discrepantes dentro del Partido Popular en lo que pueda ser el contenido íntegro del texto, pero estamos seguros de que va a dar mucho que hablar, ¿no? Bueno, voces discrepantes es normal. Un partido no es monolítico. No hay una palabra de Dios que se imponga sobre todos. Yo recuerdo que cuando Zapatero aprobó su reforma del aborto, hubo destacados socialistas que también estaban en contra de esa reforma del aborto. Sin ir más lejos, el señor Bono o el señor Francisco Vázquez. Que no estamos hablando de la filial de la esquina, estamos hablando de un ministro, presidente del Congreso y de un alcalde de una ciudad grande, embajador en el Vaticano. Con lo cual es normal que haya discrepancias, es normal. Ahora bien, no creo que nadie se sorprenda de que el Partido Popular haga lo que prometió. El Partido Popular se comprometió a una reforma de la ley del aborto para respetar la doctrina constitucional. ¿Qué dice la doctrina constitucional? Hay un derecho, una expectativa de vida del no nacido y hay un derecho de la madre a tomar decisiones y hay que hacer compatibles ambos derechos. Lo que no puede uno decir es, este derecho lo aparto y ya no existe. Y solo tengo en cuenta el derecho. Claro que la mujer tiene un derecho sobre su cuerpo, sobre su decisión, sobre su salud futura, claro que lo tiene, pero no olvidemos también un derecho del no nacido, reconocido por el Tribunal Constitucional, cuando dice todos tienen derecho a la vida. Según el Constitucional, ese todos incluye también el derecho del no nacido. Bien, es cierto que no hay derechos absolutos. Todos los derechos compiten uno con otro. Hablábamos antes, el derecho a manifestarse compite con el derecho a andar por la calle del que no quiere manifestarse, ¿no? Y al final hay que hacerlos compatibles. En este caso, lo que intenta esta ley del Partido Popular es hacer compatibles ambos derechos. Es decir, que no valga solo un derecho y el otro se deje aparte. Quiere hacer compatibles ambos. Y aparte, hemos dicho que estamos abiertos a abrir un debate dentro del Congreso, porque es evidente que, como digo, los límites de los derechos, pues a veces uno con otro no está muy claro dónde empieza el derecho uno y dónde acaba el del otro. Pero vamos, yo creo, por ejemplo, que los padres tienen derecho a saber que su hija con 15 años aborta, creo. Que es uno de los problemas que va a resolver esta ley. Es mentira lo que están diciendo de que la ley no contemple las malformaciones, el derecho al aborto cuando hay malformación. Lo que la ley no contempla es el derecho automático. Pero si una mujer que conoce que una malformación considera que no está capacitada y que va a afectar a su salud mental tener un niño con malformaciones, y un médico lo acredita, pues ante la colisión de derechos prevalecerá el derecho de la mujer sobre el del otro. Pero lo que no es razonable es decir, un derecho no existe y el otro es el que ponemos encima de la mesa. Con lo cual hay mucha, como están diciendo que se va a criminalizar a la mujer. Esta ley no contempla penas para la mujer que aborte. Sí para el médico que haga un aborto sin contar sin seguir el cauce de esta ley, que lo va a tener evidentemente. Pero ninguna mujer va a ir a la cárcel por abortar. Es mentira. Lo que pasa es que no es igual que el derecho, que el aborto se contemple como una excepción, como una solución a un problema grave,
a que se contemple como un derecho. Eso es más, yo diría que es más una diferencia ética y filosófica que una diferencia de contenido legal. A mí me parece que es más un reconocer que hay unos derechos, también del no nacido, aunque es evidente que los derechos hay que hacerlos compatibles, los de la mujer con los del no nacido. Y por cierto, ni esta ley ni la otra contemplan la figura del padre, que también debería contemplarse. Bueno, sí, ya puestos a incluir, sí que debería. Dimas, se va a hablar mucho de este tema de aquí en los próximos meses y con diferentes tintes y valoraciones, porque evidentemente cada cual tendrá su opinión. Antes ha mencionado al comenzar que 2014 lo esperan con esperanza, que va a ser el año de la creación de empleo. ¿Va a ser eso determinante, y así vamos terminando, para que la gente empiece a percibir eso que ya se empieza a percibir a nivel macroeconómico, de que vamos poco a poco saliendo del bache? Bueno, vamos a ver, lo dijo el rey en su discurso la otra noche. Dijo, la crisis terminará el día que no haya parados, el día que no quede nadie que quiera trabajar y no pueda. Y es verdad que hay Pero grave eso problema. no va a pasar casi nunca. Bueno, es cierto que hay un paro estructural, del 8 o 9% que lo tiene incluso Alemania, incluso Estados Unidos. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Claro que el desempleo ha sido lo más grave que ha tenido esta crisis. En este país ha habido muchas crisis económicas, pero ninguna con un componente de desempleo tan grande. No es razonable que haya bajado la población trabajadora en un 20 o un 25% cuando el PIB ha caído 5 puntos, no 25. Entonces, ha habido un componente que nos debe hacer pensar, ¿no? A ver por qué ha ocurrido eso. ¿Por qué si la economía decrece un 5, el trabajo decrece un 20 o un 25? Algún problema tendríamos, que es lo que tratamos de cambiar con la reforma laboral y con la reforma en general, ¿no? Entonces, es evidente que la gente tiene que notarlo, la gente tiene que notarlo. Pero también es evidente que no estamos tan mal. A mucha gente que me encuentro por la calle y me dicen que el año que viene sea mejor. Yo les digo, bueno, para ti, para mí, casi con que sea igual. Nos damos con un canto en los dientes. Es verdad, un porcentaje de la población que lo está pasando muy mal. Pero hay otro porcentaje que no lo está pasando tan mal. No caigamos en el tremendismo, tampoco caigamos en el tremendismo. Este país tiene salida y tiene futuro. Y es evidente que esos millones de parados, sean 3, 4, 5, me da igual, necesitan, bueno, me da igual, no me da igual, quiero decir que vale igual la cifra, necesitan encontrar un trabajo, y es lo que estamos intentando que se logre, porque de poco sirven las grandes cifras si la gente no lo nota. Pero vuelvo a decir, mucha parte de la población no estamos tan mal, creo que debemos reflexionar cada uno, a ver, cada uno en su forma de entender. Yo estoy tan mal, hay mucha gente que está mal, pero tampoco seamos tan tremendistas, ¿no? El pesimismo llama al pesimismo. Claro, también. claro. Yo creo que un poco tener confianza es importante, ¿no? Y bueno, y para eso sí ayudan las grandes cifras, para dar confianza, deben ayudar. Pero mientras no consigamos reducir el desempleo, no podemos decir que estamos satisfechos. Y ya se está consiguiendo. Por primera vez desde hace 7 años, el paro ha bajado 2 meses consecutivos. En el interanual, no porque sea verano, no porque sea Semana Santa, no porque llegue el esquí, no. Paro bajado en el interanual. Llevamos 2 meses seguidos. Es decir, este año va a terminar con bajada del desempleo. Eso no ocurría desde hace 8 años en España, Con lo cual ya lo estamos consiguiendo, pero es evidente que no nos basta con que haya 100.000 parados menos. Necesitamos resolver el problema de esos 3, 4, 5 millones que necesitan un trabajo. Ojalá se resuelva cuanto antes. Dimas, ha sido un placer contar con usted para hacer este resumen de lo que ha sido 2013, en este caso en el Senado, y en muchas cuestiones que nos afectan evidentemente a todos. Le deseamos una feliz salida del año y una buena entrada en el que esperemos sea el de la recuperación definitiva. Pues encantado de haber estado aquí, lo mismo digo, y espero que el año que viene por estas fechas podamos todavía comparar y sean las cosas mucho mejor. Claro que sí. Dimas Cuevas, senador nacional del Partido Popular en representación a la provincia de Albacete. Él ha sido nuestro invitado de este día en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Habrá más, así que no se me alejen demasiado de su medio de acceso a Internet, que seguimos contándoles cosas.